estamos inmediatamente en la misma presencia de Dios. No hay un lugar más santo, no hay un lugar más íntimo, no hay un lugar más cercano a Dios. Estamos en la misma presencia de Dios. A través de la sangre de Cristo, a través de la ofrenda de Jesús de su propio cuerpo, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo podemos llegar a la misma presencia de Dios. Amén. Claro que hay que ayunar, claro que hay que leer la Biblia, claro que hay que venir al culto, claro que hay que portarse bien, claro que hay que vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Pero esos no son condicionantes para entrar a la presencia de Dios. Ya el velo fue roto. No levantes otros velos. No inventes velos. No pongas velos. No pongas obstáculos. Pastor, ore usted por mí porque usted es más santo. Te damos la bienvenida a Vida de Fe, un espacio donde compartimos un mensaje de fe y esperanza, además de palabras que abrirán tus ojos para que veas que Dios tiene mucho más para tu vida. Estamos muy contentos de poder tener este espacio para ser inspirados por la palabra de Dios y que nos puedas acompañar una vez más. Antes de iniciar, te quiero recordar que nos puedes llamar al número que aparece en pantalla en cualquier momento durante el programa si necesitas oración o consejería. Hay personas listas para atender y recibir tu llamada. Si quieres conocer más sobre este ministerio y de nuestra iglesia, el Centro Evangelístico, te motivamos para ingresar a nuestra página web www.centroevangelístico.net. En este sitio conocerás los ministerios, actividades, prédicas y reseñas de lo que hacemos en el Centro Evangelístico, nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para vos y nos gustaría mucho que nos visites. Nuestros servicios son los domingos y martes en diferentes horarios. Contáctanos para darte más información. Ahora sí, prepara tu corazón y alístate para ensanchar tu fe. Estamos seguros que Dios te va a hablar y que este puede ser tu día. Que haya sido de bendición, que haya sido de edificación, que tú te hayas podido edificar con respecto más que todo a lo que tiene que ver la adoración, cómo entrar a la presencia de Dios a través de lo que nos enseña el tabernáculo y sobre todo la libertad que tú y yo tenemos precisamente para entrar a la presencia de Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a el libro de Hebreos capítulo 9. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante, el autor de Hebreos nos habla precisamente de cómo Jesús nos abre el espacio, nos abre el camino para el lugar santísimo. Ya entramos por la puerta del atrio, ya pasamos por todo el atrio, llegamos al lugar santo. Entramos al lugar santo, nos encontramos con los objetos principales del lugar santo, como es el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, y nos topamos con una cortina, y esa cortina fue rota, dice la Biblia, de arriba a abajo, sobrenaturalmente, en el momento en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Una vez que pasamos esa cortina, nos encontramos en el lugar santísimo, que es donde está el arca del pacto, la manifestación visible, la representación visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dice capítulo 9 de Hebreos: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Amén. Diga conmigo: presencia, palabra y poder. Creo en la gloria de la presencia de Dios, en el poder de la palabra de Dios y en la manifestación del poder de Dios. Amén. Toma tu lugar, por favor, toma tu asiento. Tabernáculo, camino hacia su presencia, lo que hemos estado hablando en esta serie de enseñanzas, una serie de enseñanzas que lo que busca es enamorarnos del camino hacia la presencia de Dios, de retarnos, de desafiarnos a llegar a la presencia de Dios, de desesperarnos hacia la meta de llegar a la presencia de Dios, de que todos y cada uno de nosotros anhelemos, ansiemos desesperadamente llegar a la presencia de Dios. Tenemos que entrar por la puerta que se llama el camino para encontrarnos, como dice la Biblia, en el atrio. Y una vez que estamos en el atrio, ofrecer el sacrificio por nuestros pecados, lavarnos en el lavacro. Y una vez que nos hemos limpiado y lavado de toda contaminación, podemos entrar al lugar santo. En el lugar santo nos encontramos con la luz de Cristo a través de su Espíritu Santo. Podemos tomar del pan de vida que es Jesús en la mesa de los panes de la proposición y ofrecer la mejor adoración a través del incienso, de la alabanza, de la oración, antes de poder entrar, ingresar a la misma presencia de Dios. Porque no hay un más allá. Imagínate, no hay un más allá. Ya cuando atravesamos la cortina que nos impedía entrar al lugar santísimo, estamos inmediatamente en la misma presencia de Dios. No hay un lugar más santo, no hay un lugar más íntimo, no hay un lugar más cercano a Dios. Estamos en la misma presencia de Dios. A través de la sangre de Cristo, a través de la ofrenda de Jesús de su propio cuerpo, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo podemos llegar a la misma presencia de Dios sin ningún intermediario. No necesitas que nadie te represente, no necesitas que nadie te lleve de la mano, no necesitas que nadie lo haga por ti. Tú solito, tú mismo puedes llegar a la misma presencia del Padre para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo o para pedirle de Él lo que tú necesites y estar ahí en la misma presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes adorar a ese Dios que ahora nos recibe con los brazos abiertos. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Muy bien. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 26,
Éxodo 26:31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Diga, separación. Ese era el problema, el velo. El velo, dice aquí la Biblia, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero en realidad lo que separaba el velo era al hombre pecador de Dios. Siempre el pecado ha separado al hombre de Dios. Lo que separa al hombre de Dios no es Dios. Lo que separa al hombre de Dios no es otra cosa sino el pecado. Y ese velo era la representación de lo que separaba al hombre de Dios. El lugar santo, el lugar donde podían ingresar los sacerdotes cotidianamente, diariamente, del lugar santísimo. El lugar donde estaba el arca del pacto, la presencia manifiesta de Dios. Era un símbolo de la separación entre Dios y los hombres por el pecado, pero un símbolo de una separación que fue eliminada cuando Cristo en la cruz del Calvario expiró. Porque dice la Biblia en Marcos capítulo 15, versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo, ahora estaba puesto en un templo. En aquel entonces era el tabernáculo, que era una tienda una carpa, una tienda en el desierto. Más adelante, ya no, el tabernáculo se convirtió en un templo, ya no era una carpa, era un edificio de roca, de piedra, pero con con el mismo modelo. Había el lugar santo, había el lugar santísimo, había un velo que lo separaba. Siempre existía el velo. Entonces dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo, lo que separaba lo santo de lo santísimo, lo pecador de lo divino, se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando lo vio expirar así, el centurión, el soldado, dijo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y eso que no vio el velo rompiéndose de arriba a abajo. Amén. No fue que alguien lo agarró y lo rasgó de abajo para arriba, como normal, naturalmente se hubiera dado. Fue algo sobrenatural. Fue la mano de Dios que lo rasgó de arriba hacia abajo, diciendo, ya nada va a separar al hombre de Dios. Ya nada lo va a separar, porque fue satisfecha mi ira a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Démosle más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! El velo era ese símbolo de separación entre Dios y los hombres por el pecado. Ahora el camino ha sido abierto. Ahora no hay nada que nos separa de Dios, mi amado. Si Dios permitió que ese velo fuera roto por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, ¿por qué nosotros? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué nos vamos a poner obstáculos nosotros? Es que no soy tan santo, es que no ayuno mucho, es que no oro mucho, es que no leo mucho la Biblia. No es por tus ayunos, no es por las horas que tú pasas orando, no es por cuántos capítulos de la Biblia tú tienes. Tú tienes acceso a la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, independientemente de lo que hagas o de lo que no hagas, porque ya tu acceso al Padre fue asegurado por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Claro que hay que ayunar, claro que hay que leer la Biblia, claro que hay que venir al culto, claro que hay que portarse bien, claro que hay que vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Pero esos no son condicionantes para entrar a la presencia de Dios. Ya el velo fue roto. No levantes otros velos. No inventes velos.
No pongas velos. No pongas obstáculos. Pastor, ore usted por mí porque usted es más santo, usted es más espiritual. O hermana, ore usted por mí, usted que tiene cara de ayuno. Cara de hambre, ¿verdad? Hermano, usted que se le ve cara de ángel, ore por mí. No. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos a ir a este texto. Hebreos 10:10 dice, Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Hecha cuánto? Una vez para siempre. O sea, Jesús no tiene que morir otra vez. Lo que se celebra en Semana Santa, independientemente de cómo lo celebren, etcétera, o lo que sea, es simplemente un rito, es simplemente una conmemoración, es simplemente un recordatorio, lo que sea. Pero no es que Jesús está muriendo cada año. No, Jesús murió una vez y para siempre. Y dice la Biblia, en esa voluntad somos santificados. O sea, usted fue hecho santo una vez y para siempre. Por la única vez que Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. Y versículo 14 de ahí mismo, capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda, ¿cuántas? Una sola ofrenda, dice versículo 14, hizo que para siempre a los santificados. Aquí hay un paradigma, porque mucha gente dice, los cristianos no somos perfectos, somos perdonados. Los cristianos somos perfectos. Yo soy perfecto. No se lo creyeron, ¿verdad? Pastor, júremelo porque no. Que lo diga mi esposa. No. En el concepto de la salvación de lo espiritual, dice la Biblia que Dios nos hizo perfectos con una sola ofrenda. O sea, perfectos para entrar a la presencia de Dios. No necesito nada más. No necesito ofrendar, no necesito diezmar, no necesito ayunar, no necesito leer la Biblia, no necesito hacer esto, no necesito ir a la carrera de las vencedoras. Eso es para mantener la condición física, ¿va? Las curvas, de la silueta y todo eso. Pero tú no necesitas nada más para entrar a la presencia de Dios. Ya Jesús hizo la ofrenda. Ofrendamos, diezmamos, nos bautizamos, leemos la Biblia, vamos a la carrera de las vencedoras y todo eso para ser mejores cristianos, para agradar más a Dios. Amén. Y para que la pastora no nos regañe. Si no vamos a la carrera de las vencedoras, ¿verdad? Bueno, hay un montón de cosas que nosotros hacemos creyendo que es condicionante para poder entrar a la presencia de Dios. Y entramos con un miedo muchas veces cuando vamos a la presencia de Dios. ¿Entro o no entro, Señor? Señor, Señor, ¿estás ahí? ¿Puedo entrar? Con un miedo. No, usted, aquí estoy, Señor. Aquí estoy porque tú me hiciste perfecto. Amén. El sumo sacerdote, recuerden, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y entraba con un mecate amarrado a la cintura y con unas campanitas al borde de la túnica. Mientras sonaba talán, 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 la gente decía, está vivo porque entró en santidad. Pero si el talán, talán quedaba tolón y dejaba de sonar, la gente decía, jalen el mecate porque se metió sin santidad. Alguna torta se había jalado el sumo sacerdote. No había arreglado algo, se había metido en pecado. Y sin santidad nadie puede ver al Señor. Amén. Entonces, el sumo sacerdote no era perfecto. El sumo sacerdote, pero tú no necesitas campanitas, ni necesitas un mecatito amarrado. Gracias a Dios. Imagínense que cada vez que vamos a orar, nos tiene que amarrar un mecate. O cada vez que vamos a orar, Dios libre. O sea, ¿usted sabe qué peligroso sería
Porque cuando oramos estamos en la presencia de Dios. Diga, yo estoy. Ok. Cuando oramos estamos en la presencia de Dios. Si tú y yo no fuésemos santos cada vez que cerramos los ojos para orar. Qué importante que hayas recibido esta palabra, pero lo más importante es que a través de esta palabra tú reconozcas tu necesidad espiritual y a través de este reconocimiento decidas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Si así lo has hecho, qué bendición. Permíteme guiarte a través de una oración que puede cambiar tu vida, puede cambiar tu destino. Una oración donde aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Si tú deseas hacer esta oración, qué honor y qué privilegio sería para mí poderte guiar. Ora conmigo de esta forma. Padre Celestial, yo reconozco mi necesidad espiritual. Yo vengo a ti tal y como soy, porque he pecado y me arrepiento. Te pido, Dios, que a través de la obra y de la sangre que Jesús derramó en la cruz, me perdones. Amado Jesús, yo te acepto, te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador personal. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y quita lo malo de mi ser. Padre, gracias por Jesucristo, porque ahora Jesús es mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Dios, por perdonarme y por salvarme a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Seguimos con más de Vida de Fe. Sabemos que Dios ya está poniendo semillas de fe en tu corazón que darán fruto en tu vida. Recordá que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. No hay nada que se salga de su control, así que Él siempre nos lleva de la mano. Esperamos que Dios esté impactando tu vida. Queremos saber de vos, así que podés llamarnos al número que aparece en pantalla. Es el 506-2280-0151. O bien, nos puedes contactar por medio de nuestra página web centroevangelístico.net. Queremos conocerte y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a continuar con más de este programa. Escucha la palabra de Dios y empezá a creer que lo mejor aún está por venir. Bueno, mi nombre es Brian Campos, soy casado. Creo que lo más importante fue comprender y darme cuenta de que todo es un proceso, especialmente con Dios. Mi pasado realmente pues conlleva muchas cosas. Sé que hay personas que pueden haber tenido peores situaciones que las mías, otras no tanto. Pero en mi caso fui una persona que me desenvolví durante 20 años en un ambiente de trabajo que normalmente podría ser considerado pesado en cuanto a ambiente espiritual, en cuanto a lo que puedas encontrarte y lo que puedas rodearte. Trabajé en radio cerca de 9 años, me dediqué a trabajar en animaciones, producción de eventos, trabajaba para bares, para discotecas, en toldos, en fiestas, realmente un ambiente muy pesado. Y yo como persona me dejé envolver por el enemigo, dejé que él me hiciera creer o dejé que él me hiciera crearme una vida ficticia, una vida equivocada, una vida llena de mentira, una vida en la que pretendía engañar a los demás y el principal engañado era yo. Lógicamente estaba en eso porque no sabía realmente lo que estaba pasando. Una persona que desconocía de Dios, una persona que creía tener una relación con Dios porque hablaba, porque rezaba, porque en algún momento conversaba y le pedía, pero solo le pedía y le pedía y le pedía y no hacía nada por ganarme ese derecho, digámoslo así. Hasta el momento en el que tengo un encuentro cara a cara con Dios, espiritualmente hablando, un encuentro donde Él me desnudó, como solo Él puede hacerlo, porque como solo Él nos conoce, como solo Él conoce cada rincón de nosotros, cada situación buena o mala,
cada característica positiva o negativa. Aunque él solo características positivas nos dio, nosotros nos encargamos de volverlas o utilizarlas para lo negativo. Y él me hizo entender y comprender quién me había hecho creer el enemigo que era yo, y al mismo tiempo me dio la posibilidad y me ofreció el camino para descubrir quién es Brian realmente. Brian, el Hijo de Dios, el que podía ganarse el derecho de llamarse tal. Y fue mágico. Mágico para mí, como humano. Para Dios fue sencillo. Para Dios fue simplemente el de verdad abrir mi corazón. Lo único que necesitamos es entender y aceptar y recibir que Dios nos ama. Porque después de que nosotros aceptamos eso, todo fluye de una manera impresionante en ese encuentro. Si de verdad vienes dispuesto a encontrarte con Dios, o si de verdad estás dispuesto a encontrarte con Dios, no importa las circunstancias, no importa el lugar, no importa el momento que estés pasando en tu vida, hacerlo, de verdad, abrir el corazón, porque si abres tu corazón se abre todo lo demás y todo fluye. Esperamos que este programa haya bendecido tu vida de una forma especial. Creemos que Dios está reactivando y renovando tu vida y todos tus sueños. Antes de irnos, queremos que te conectes con nosotros. Queremos conocerte y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Ingresando a centroevangelístico.net o llamando al 506-2280-0151 nos puedes contactar. O si lo preferís, nos puedes enviar un correo a info@centroevangelístico.net. Recordá el horario de Vida de Fe de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, hora centroamericana, por la señal de enlace. Es siempre un gusto compartir este espacio donde crecemos al escuchar la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima.